del MDA, denominado el rol del arquitecto. Desde ya le agradecemos a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a la Municipalidad de Maipú, Las Heras, Guaymallén, San Martín, San Rafael, General Alvear y Malargüe, que nos han acompañado y nos han brindado todo su apoyo para la realización del MDA de este año. Trabajando donde han participado todos los arquitectos del municipio, podemos observar la muestra de los trabajos de obra pública que ha hecho cada municipio. Esta muestra la pueden recorrer en el primer nivel. Desde el Colegio de Arquitectos tenemos entendido que los arquitectos cumplen distintos roles dentro de la actividad privada como de la actividad pública. Que el arquitecto que se desarrolla en actividad pública es un gestor de cambios y transformaciones de esos espacios públicos. Por eso desde ya el Colegio de Arquitectos apoya y toma la iniciativa este año de hacer la muestra de las actividades y los trabajos de la obra pública de los municipios. Además, no queríamos dejar de comentar que el Colegio de Arquitectos viene trabajando fuertemente con los distintos organismos provinciales y municipales, generando nuevos concursos de arquitectura, como ayer comentaba el presidente del Colegio de Arquitectos, Pablo Guerra, y desarrollando un nuevo sistema de presentación municipal conjuntamente con el municipio de Luján de Cuyo. Eso ayudará a que todos los profesionales tengan una mayor celeridad en la tramitación de sus expedientes. Por este motivo, el Colegio de Arquitectos quiere poner en evidencia que durante este MDA 2017 quiere resaltar esa importancia del arquitecto en la función pública. Y es por eso que insisto en que recorran la muestra de las distintas municipalidades que nos están apoyando este año. Desde ya, muchas gracias y espero que lo disfruten. Bueno, invitamos a los arquitectos Esteban Barrera y Javier Lozada, egresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Juntos formaron el estudio BLT Arquitectos en diciembre de 2009, trabajando hasta la actualidad en la realización de obras, proyectos y concursos. Estos últimos en sociedad con el estudio Alarcia Ferrer, obteniendo mención honorífica en el concurso para la sede del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba y el Archivo Histórico Nacional y primer premio en el concurso para el Parque Norte de la ciudad de Unquillo. Su trabajo ha sido premiado, seleccionado y exhibido en la primera y segunda BIAR y en la 10ª BIAU, entre otros. Fueron seleccionados junto a otros estudios para representar a Argentina en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana BAL 2017, organizada por la Universidad de Navarra en Pamplona, España. No sé si quieren este, ¿quieren el otro? Dale. Bueno, antes que nada queremos agradecer muchísimo a Pedro Peñailillo, a Leticia, a Pablo y a todos los organizadores de este evento, que realmente es un evento que nos sorprende cada año, está buenísimo. Y además que es una instancia para nosotros importantísima de aprender de lo que hacen los otros equipos que vienen a compartir junto con nosotros este evento. Así que bueno, muchas gracias a todos los organizadores de nuevo. Así que bueno, cuando nos invitó Pedro a participar del evento, nos pusimos a leer un poco lo que habían organizado y veíamos un poco que el tema que nos va a conducir estos 2 días, estos 3 días que ya empezó, es un poco esto del cuál es el rol del arquitecto. Y es un tema que nosotros cada vez que nos ponemos a reflexionar sobre nuestro trabajo, nos interesa muchísimo poder pensar, es decir, cuál es nuestro rol frente a una obra, frente a la sociedad, frente a un cliente. Así que nos parecía excelente poder compartir esto con ustedes y irlo ilustrando con algunos de nuestros últimos trabajos.
Así que principalmente nosotros sabemos que en realidad el rol del arquitecto es principalmente un servicio profesional, es decir, dar una respuesta desde la profesión a un encargo particular que puede tener un cliente. Sin embargo, a nosotros nos parece que el rol del arquitecto puede ser un poco más que eso, es decir, no solo que puede, sino que debe tener una mirada un poco superadora de ser solamente la respuesta a un encargo concreto, es decir, solamente un servicio profesional. Nosotros creemos que nosotros los arquitectos podemos mirar la realidad de otra forma, podemos mirar un poco más allá del problema concreto que nos encargan. Es decir, creemos que debemos mirar la realidad un poco con una mirada que vaya más allá, que vaya sobre el territorio, sobre la ciudad, y creemos que podemos dar una respuesta que no siempre es estrictamente lo que te piden cuando te encargan un proyecto, sino que esa respuesta puede ser una cosa que no necesariamente te la pidieron, pero vos creés que en ese caso, en ese proyecto es pertinente darla. Entonces nos gusta pensar que el rol del arquitecto un poco va más por ese lado, de poder tener una mirada más amplia y dar una respuesta más amplia a lo que estrictamente nos piden. Lo que vamos a compartir hoy en estos minutos son 4 experiencias de proyectos, de unos proyectos recientes que hemos hecho en el estudio. Y antes de empezar a mostrarles esos proyectos, queríamos contarles un poco desde dónde proyectamos, es decir, qué nos interesa a la hora de proyectar, en definitiva, qué es lo que miramos cuando estamos proyectando. Y básicamente lo que miramos son principalmente 2 cosas. En primer lugar, miramos otra arquitectura, es decir, miramos lo que hacen los demás. Nosotros creemos que la arquitectura es una disciplina, nos sentimos parte de esa disciplina, nos sentimos que estamos inmersos en un proceso histórico del que somos parte y del cual no podemos prescindir. Es decir, la arquitectura no empieza y termina con cada proyecto que hacemos nosotros, sino que al contrario, nosotros somos como herederos de toda una tradición de la disciplina muy rica y de la cual queremos aprender y queremos profundizar a partir de eso. En ese sentido, como nos entendemos parte de una disciplina, nosotros cada vez que nos toca encarar un proyecto, nos gusta pensar a partir de otras obras de arquitectura que la historia nos va dando, que nosotros le llamamos materiales de proyecto, parafraseando un término de Elio Piñón, donde a partir de esos materiales de proyecto nosotros podemos generar un proyecto nuevo. Como siempre vemos un proyecto como inserto en la disciplina y usando referencias y trabajando con materiales de proyecto, no es para nosotros particularmente una gran inquietud querer sorprender con cada proyecto nuevo. Es decir, no buscamos que cada proyecto sea una sorpresa, no nos interesa tanto la innovación permanente en cada proyecto, sino que más bien cada proyecto es una oportunidad de reflexionar sobre un tema y de dar una respuesta medida del sentido común que se inserte en esta disciplina y que trate de tomar lo mejor que la historia de la arquitectura nos deja y trabajar a partir de ahí. Trabajamos mucho siempre pensando en la economía de recursos, y cuando hablamos de economía de recursos nos gusta pensar que no son solo recursos económicos, sino recursos formales, recursos constructivos, es decir, cómo tratar de dar una respuesta más amplia con menos recursos. Y pensando un poco de esta manera sobre la arquitectura, muchas veces nos llegamos a cuestionar un poco sobre dónde está la originalidad de cada proyecto, si es que trabajamos a partir de materiales de proyecto existentes. Y creemos que la originalidad sí se va dando en cada proyecto cuando uno confronta todo lo que nos enseña la disciplina con las problemáticas propias de un lugar, de un territorio, de un paisaje en el que nos toca actuar, que es esta otra cosa que miramos a la hora de proyectar. Entonces, un poco a partir de lo que está explicando Esteban, es que queremos venir a mostrar acá 4 proyectos distintos en su ubicación, en su concepción, de los cuales 3 son viviendas, que son estos que están por acá por el norte, y esta es la tercera, y una obra un poco más urbana que tiene que ver con una cuestión más comercial. Nos gusta enfrentar estos encargos y estos problemas, viéndolos desde una realidad local y analizando las problemáticas con las que nos vamos a ver envueltos para poder dar estas soluciones. Un poco para los que no conocen Córdoba, rápidamente les cuento,
Este es el anillo de circunvalación, el centro está como por ahí. Esto es el estadio mundialista. Y la ciudad ha sufrido, digamos, como todo una conurbación con unas localidades de sierras chicas en esta parte, entonces lo que hace que la trama urbana sea como muy larga, el ejido es muy largo, y acá hay como toda una serie de barrios de muy baja densidad. Entonces, muchas veces el contexto donde nos toca actuar a nosotros es fuera de lo que podría ser directamente la ciudad, lo cual nos gusta, pero quizás nos gustaría también un poco más el desafío de poder trabajar acá. Pero bueno, es lo que toca y es lo que venimos a contar, de qué manera y cómo vamos un poco más allá quizás de los encargos propiamente dicho, y cómo el rol del arquitecto, como explicaba Esteban, nos interpela constantemente a avanzar. El primer proyecto que le vamos a mostrar es, si se quiere, el único que nos tocó hacer en un entorno, no te digo totalmente urbano, no es en el centro de la ciudad, es en un barrio pericentral que se llama el Cerro de las Rosas, pero de toda nuestra no tan larga trayectoria profesional es el único proyecto que está en un entorno relativamente urbano, que nos sirvió para poder hacer algunas reflexiones de este tipo. Nos encargaron un edificio de oficinas en este barrio, en el año 2011 a 2013 lo hicimos, que el pedido era que fuera un edificio de oficinas con locales comerciales. El barrio en el que se va a insertar esto es un barrio bastante tradicional de Córdoba, un barrio muy residencial, con casas más o menos de la década del 40, 50, de ese tipo, con casas ajardinadas, que ha sido un barrio tradicional residencial de la ciudad. Sin embargo, un poco por la presión inmobiliaria, por la especulación de la tierra, la mayoría de esos terrenos empezaron a multiplicar su valor, y al empezar a multiplicar su valor empezaban a aparecer cada vez más situaciones de gente que se iba de ese barrio a vivir a la periferia, a los suburbios, ponía en venta sus lotes, y por una normativa desafortunada de la Municipalidad de Córdoba que no te permite hacer vivienda colectiva en ese tipo de barrios, todos los desarrollistas quieren empezar a hacer edificios de oficinas, edificios comerciales y edificios de locales, con el consecuente conflicto que generaba de la escala de unos edificios junto a las viviendas existentes y el cambio de uso del suelo de este tipo de barrios. Un poco en ese contexto es el que nos toca actuar, y nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo podemos dar un pequeño plus pensando en la ciudad, en este barrio que está en una total transformación de pasar de ser residencial a comercial y de servicios? El cliente nos aparece habiendo comprado 2 lotes contiguos, y como el valor de la tierra era extremadamente caro, por supuesto que el cliente quería aprovechar al 100% lo que la normativa nos permitía hacer. Con lo cual, al tener un lote que era notablemente más grande que los lotes de los alrededores, y al tener que aprovechar al 100% la superficie edificable, nos iba a dar un volumen construido que claramente iba a romper con la escala del tejido circundante, y ya desde el vamos sabíamos que íbamos a tener un problema de escala en la implantación de ese edificio que nos gustaría resolver de alguna manera. Una de las primeras cosas que nos gusta reflexionar antes de empezar a plantear un proyecto es analizar el lote y empezar a pensar hipótesis de implantación, o sea, cómo ese edificio se va a insertar dentro del tejido, dentro de la trama, y cómo se va a insertar específicamente dentro del lote. Este era un lote más grande donde había una casa más o menos en esta posición, y acá había otra casa un poco más chica, un poco más cerca de la calle. Lo primero que nos decían los inmobiliarios era que lo que nosotros deberíamos hacer es un frente de 40 metros, manteniendo el retiro obligatorio de 4 metros sobre vereda, exclusivamente de locales comerciales, con 2 medianeras y 40 metros de vidriera. Entonces nosotros a partir de ahí dijimos, bueno, pero ¿qué pasa si nos retiramos de los laterales para permitir que esta parte se convirtiera en un estacionamiento? Entonces tenemos un ingreso y un egreso natural,
Y después dijimos, bueno, pero 1.800 metros en 3 plantas acá seguía siendo como un volumen bastante grande. Entonces dijimos, bueno, dividamos en 2 volúmenes similares con una circulación central, lo que nos permitió reducir bastantes metros cuadrados en circulación. Y después, bueno, dijimos, retomemos un poco la huella que tenían estas casas y retiremos hacia atrás uno de los volúmenes, generando como una pequeña plaza que a la vez retomaba como un retiro de la casa vecina. Eso, además de resolver algunas cuestiones funcionales, lo que nos permitió convencer al cliente fue que teníamos un terreno entre medianeras, comercial, y que a su vez ese edificio iba a tener 4 esquinas. O sea, los terrenos más buscados en el tema comercial son los terrenos en esquina. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacer en un terreno entre medianeras para lograr esto que tanto quiere el desarrollista y el comerciante, que es que el local se vea de la mayor cantidad de ángulos posible? Entonces, bueno, esa implantación más un par de movimientos nos permitió eso, generar esta plaza que iba a potenciar acá el uso gastronómico y generarle al edificio 4 esquinas marcadas cuando no tenía ninguna. Cuando empezamos a proyectar, como les contábamos, siempre miramos referencias que nos da la disciplina. Algunas referencias vienen de la propia disciplina de arquitectura, como en este caso nos interesaba mucho esta arquitectura de Gordon Bunshaft para SOM, donde la estructura del edificio tiene un rol mucho más importante que solo sostener el edificio para que no se caiga, sino que la estructura pasa a ser un elemento ordenador de la totalidad. Algunas referencias también pueden venir del campo del arte, como esta escultura de Sol Lewitt, donde la estructura es básicamente todo, digamos. La estructura genera un espacio, la estructura modula y ordena la totalidad del edificio. Entonces nos pareció interesante trabajar pensando en que la estructura podía ser algo más que el mero sostén de los techos. Esa idea la habíamos trabajado unos años antes en una vivienda que nos había tocado, donde dijimos que el orden estructural debería de alguna manera organizar la totalidad de los bloques de la vivienda, expresarse hacia afuera, ir modulando, y básicamente la estructura era prácticamente la vivienda, nada más que eso. Y en el caso de este edificio nos permitió perfectamente trabajar con la estructura hacia afuera, con esta especie de grilla estructural, nos permitía ir acomodando ambos edificios entre sí. O sea, el módulo estructura era lo que nos regulaba de alguna manera el retranqueo de un edificio sobre otro, que era lo que iba a armar la plaza esta comercial que queríamos hacia el frente. Y por otro lado, nos llevó a hacer una reflexión que nos parecía interesante en el sentido de que a priori esto parecía una actitud bastante rígida respecto a la estructura, es decir, primero hacer una estructura totalmente rígida, que no se puede uno salir, y sin embargo trabajar con una estructura muy más que rígida, diría rigurosa, nos permitió en planta poder tener la mayor flexibilidad posible. Paradójicamente, desde lo más rígido determinábamos a plantas de lo más flexibles posible. Nosotros no sabíamos si en cada bloque, en cada uno de los 2 edificios, alguien iba a comprar un piso entero y hacer una oficina unida, o iba a comprar medio piso, o iba a comprar solo un módulo estructural. Entonces este orden a priori bastante rígido nos permitió tener una planta flexible que se adaptaba muy bien a los requerimientos comerciales del edificio. Y acá un poco en esta imagen se empieza a ver cómo la estructura se empieza a expresar hacia afuera del edificio. La estructura no trata de esconderse, sino que se manifiesta hacia afuera, y todo lo que queda adentro de estos módulos estructurales se van rellenando con otros materiales, con otras cosas. En esta imagen también nos gusta mucho porque se entiende cómo el retranqueo de un edificio respecto al otro es exactamente un módulo estructural, y el retranquear ese módulo estructural nos permite la existencia de esta mínima plazoleta, que no sé si llamarla plazoleta o más bien un ensanche de la vereda, pero que vamos a ver eso, el impacto que tiene un poco por pequeño que sea el gesto sobre la zona. Nos permitía trabajar esta estructura generando una diferencia en la planta baja, retranqueando el cerramiento de planta baja, generando esta pequeña recoba, mini recoba diría, no llega a ser una recoba, pero nos permitía hacer la diferencia entre la planta baja, que era comercial, y las plantas siguientes, que eran de oficinas.
Y también esa diferencia la queríamos marcar teniendo esta planta baja mucho más transparente y diáfana, y las plantas de arriba como un poco más cerradas y opacas. Y como acá la posición, volvemos un segundo, la posición de la cartelería nos ayuda a bajar un poco la escala, digamos, también por las exigencias de las alturas mínimas de los locales comerciales en planta baja. Entonces, bajamos un poco la escala, despegamos de la vía de hormigón y bueno, marca toda la parte de cartelería que queda bien ordenada. Y también siguiendo el tema de las referencias, recién hablábamos en el auto de un arquitecto cordobés que se llama Hubert Hobbs, que ha hecho muy buena arquitectura durante el siglo XX. Esta es la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde casi por una cuestión, si se quiere, innata dentro de su arquitectura, empezaron a trabajar toda la protección solar en Córdoba, al igual que acá en Mendoza. El oeste es muy duro y es muy fuerte. Entonces, esto ya era como parte del lenguaje de la arquitectura de Hobbes. O sea, la protección solar no venía a vestir el edificio, era como parte del edificio. Entonces, esto es un antecedente de una obra nuestra también que quisimos trabajar todo este tema de la protección solar a través de una pieza muy pequeña de hormigón que al repetirla y apilarla nos generaba este lenguaje que a la vez era seguridad, a la vez era protección solar. Y de vuelta con las referencias, otro arquitecto muy bueno cordobés, Julio Pinzani, que trabaja en este edificio el tema de la fachada con todos unos parasoles de aluminio en el año 56. O sea, imagínense, también el tipo no se ponía a pensar si esto era importante o no. O sea, eso estaba y estaba y lo mostraba bien. Entonces, el tema de los parasoles acá tiene una cuestión muy interesante porque hace que la fachada como que cambie constantemente de acuerdo a cómo van moviendo los parasoles, una especie de demostración o de vidriera de cómo se va moviendo la gente por detrás. Entonces, a partir de esas referencias, dijimos, bueno, vamos a trabajar también el tema del sol de una manera importante dentro del edificio, ya que la función de las cosas que suceden acá requieren la protección solar. Y a partir de eso, a partir del uso, digamos, y de la movilidad de cada una de las piezas, hace que esta fachada esté en constante cambio, o sea, que nunca la lectura del edificio sea la misma. Por una cuestión de presupuesto, tuvimos que la fachada, la contrafachada, digamos, trabajarla con unos parasoles fijos, que en realidad la cuestión que tuvimos para convencer al cliente fue simplemente que estos parasoles iban a salir más barato que una cortina de roller blackout. Y definitivamente fueron más baratos, y bueno, que te da un poco esta vivencia del espacio, digamos, esta luz tamizada y protegida, digamos, del sol. Algo tan sencillo, pero a veces que dejado de lado. Y bueno, esto yo creo que es un poco una foto que resume lo que quisimos lograr, quizás sin que el cliente nos lo pida, digamos, sino más como una cuestión, digamos, una deuda que podíamos llegar a tener con la ciudad, de decir, bueno, este edificio, ¿qué le va a dar a la ciudad? Además de locales comerciales, un poco de servicios. Entonces dijimos, bueno, esta plaza creemos que es el gran aporte o el pequeño aporte, digamos, según cómo se mida, que hace este edificio a la ciudad. O sea, el edificio como telón puede ser de esta forma o puede ser de otra, pero creo que con esta foto, digamos, logramos acertar en que la hipótesis que tomamos de implantación fue correcta. Ahora les vamos a mostrar más rápidamente 3 viviendas unifamiliares en un contexto totalmente diferente a este, que era un contexto un poco más urbano. Estas son 3 viviendas unifamiliares en contexto absolutamente suburbano, es decir, las 3 además en barrios cerrados.
Con esto que contábamos sobre que el arquitecto puede pensar un poco más allá del encargo particular, nos gustaba ponernos a pensar en esto que es el encargo de una casa, no entrar directamente al problema de la vivienda como solo lo que pasa hacia adentro de la casa, sino ver en qué contexto urbano esa vivienda se va a insertar. En Córdoba se está dando un fenómeno muy marcado de huida de la ciudad hacia los suburbios, hacia la periferia, un poco motivado por la cualidad paisajística que tiene Córdoba hacia el oeste y hacia el noroeste de las primeras estribaciones de las sierras. Entonces la ciudad se está desbordando por fuera de la circunvalación, creciendo en forma de suburbios desarticulados, de barrios cerrados, y estos suburbios empiezan como a tapizar ese paisaje serrano. Es lógico pensar que la gente buscando mejor calidad de vida, más contacto con la naturaleza y con el paisaje, elija ir a vivir a esos sectores de la ciudad. Sin embargo, como no es una persona, sino que son cientos de miles de personas que toman la misma decisión, estamos transformando este paisaje de las estribaciones de las sierras de Córdoba en un paisaje tapizado por casas y totalmente suburbanizado, es decir, suburbanizar las mismas sierras. En este contexto que nosotros lo veíamos como muy adverso, es donde nos tocaba actuar. Entonces nosotros nos preguntábamos cómo nosotros podemos hacer un pequeño aporte desde una vivienda de 200 metros cuadrados, es decir, desde una cosa muy chiquita, cómo podemos hacer una reflexión sobre cómo se debería insertar una vivienda en este paisaje cuando no te queda otra, digamos, porque nosotros pensamos que no debería haber viviendas en estos sectores de la ciudad, pero si hubiera que hacerlas, nosotros nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo la hacemos para que la relación entre vivienda y paisaje no sea del todo dañina como es lo que se viene haciendo? En esta vivienda nos toca trabajar en un terreno que es el terreno sin la vivienda, era ese que se ve ahí, un terreno que tenía, la foto está tomada desde la calle, una pequeña barranca, un desnivel de 3 metros y después el terreno sigue plano. Y la principal cualidad que tenía era que tenía un bosque serrano bastante frondoso, esta es la típica vegetación de las sierras de Córdoba, que se veía hacia abajo del lote. Entonces pensábamos, bueno, ¿cómo hay que implantar una casa en este paisaje para que el paisaje no se privatice? Es decir, para que la vista del paisaje ya no sea solo de quien puso la casa ahí, sino que siga siendo de quien puede pasar por la calle, y para que vivienda y paisaje puedan trabajar en conjunto y puedan convivir los dos de la mejor manera. Entonces pensábamos que poner la casa a nivel de la calle no era lo óptimo porque se iba a estar como tapando, digamos, este paisaje. Y en este caso decidíamos que hay que bajar el nivel de la casa y dejar que las visuales de la calle sigan corriendo hacia el bosque serrano que teníamos de fondo. Un poco como antecedente de esta casa que le vamos a mostrar ahora está esta otra, que es exactamente en el terreno del lado de la casa que les vamos a mostrar ahora. Es decir, que los dos terrenos son iguales y tenían la misma problemática. En esta casa lo que habíamos decidido hacer era enterrar toda la planta útil de la casa, casi hacer que desaparezca y hacer que el bosque serrano, de alguna manera, por contraste con estos volúmenes de ladrillo, cobre con más fuerza. Es decir, ponerlo en evidencia no solo escondiendo la casa, sino contrastando el bosque con esta geometría abstracta y esta materialidad diferente. Y esta casa solo se abría hacia adentro del bosque, es decir, hacia la parte baja del terreno. Justo cuando terminamos esta casa aparece el encargo de la casa que les vamos a mostrar ahora y que nos sirvió un poco la reflexión que hicimos para esta casa para seguir trabajando en esta nueva. La calle está acá, dijimos, bueno, el bosque está acá, hacer que, digamos, la casa se agache y se calce en esta parte, haciendo que la visual que en la otra casa estaba a nivel de piso y como metida en este bosque, en esta otra la visual da hacia la copa de los árboles. Entonces, también de vuelta con el tema de la implantación, un movimiento que hace que uno ingrese por acá, ya la calle desaparece, ingresa a la vivienda y aparece el bosque por detrás. La planta, la orientación norte da hacia allá, hacia el bosque. Se organizan, digamos, todas las funciones de una manera longitudinal y con una particularidad que todos los ambientes de la casa tienen su salida propia hacia este balcón galería de 2 metros de profundidad. La cocina es el nexo entre lo público y lo privado
Y este es el patio que les decía anteriormente, o sea, uno ingresa por acá y ya está en esta conexión básicamente con el bosque de fondo. La casa solo se pega al terreno, digamos, a la ladera de la montaña, digamos, en este punto nomás. Entonces, el resto se separa por estos patios y es toda una estructura de tabique y de hormigón que va girando y dando la vuelta, conteniendo las funciones. Y un poco a partir de esta foto es lo que nos lleva a comprobar, digamos, que desde la calle es interesante cuando uno viene caminando por acá, la otra casa que está por este lado y esta liberan directamente y literalmente todo lo que es el paisaje por arriba de la arquitectura. Que eso, bueno, lo quisimos buscar así y creo que fue acertado también la decisión, porque la abstracción de los volúmenes de la naturaleza del ladrillo de la otra casa acá se reemplaza por esta línea que es como que sirve de bandeja para este paisaje que sucede por detrás. Y lo que logra también es una gran privacidad, porque directamente la calle desaparece en el juego y todo lo que sucede pasa por detrás en un ámbito totalmente privado. La casa por el otro lado es totalmente lo opuesto, o sea, se abre completamente al norte a este balcón galería que acá en la parte del estar comedor se ensancha un poco y lo que hace es ir acomodándose muy naturalmente a la pendiente, que si bien baja de sur a norte también tiene un descenso, digamos, desde el oeste hacia el este. Y se apoya en un basamento completamente neutro, negro, que hace que también que eleve el nivel, digamos, de planta baja sobre el terreno. Entonces, este es el punto más bajo del terreno y el punto más alto, el otro que veíamos en la punta, que lo que permite también es ganar todo un espacio de servicios y de cochera, básicamente sin excavar. Un poco la vista de este gran balcón, con una baranda de punta a punta, bueno, carpintería de madera, algo que contrasta y trabaja muy bien con el hormigón en distintas formas, y ese espacio que realmente es muy agradable para estar. Y acá, bueno, una foto antes que estuviese lista la casa. Estas cuestiones es como una especie de homenaje a la construcción, según el fotógrafo Javier Agustín Rojas, gran fotógrafo. Que decía, no muevas nada, deja eso, tiene que estar así, pero te muevo, no, déjalo, está perfecto. Bueno, se ve que le gustaba. Entonces, el ingreso por acá y esta conexión, digamos, visual entre el patio, la calle arriba que no entra en juego y toda esta especie de balcón galería con la copa de los árboles hace que el interior se mezcle con el exterior y haya como una fluidez espacial interesante. La próxima casa que les queríamos mostrar también arrastra algunas reflexiones que veníamos trayendo de experiencias de proyectos anteriores. Siempre nos gusta como ir arrastrando cosas y en cada proyecto sentimos que aprendemos algo nuevo y lo agregamos a este bagaje y lo seguimos arrastrando al futuro. En este tipo de barrios suburbanos de tipo country siempre nos llamó la atención cómo te va modificando los modos de vida o las formas de habitar propias de nuestras ciudades. Son barrios copiados de un modelo urbanístico que no es el nuestro y donde de alguna manera la privacidad en el modo de habitar es algo que se va perdiendo cada vez más, pues ya que las casas, al estar totalmente despegadas unas de otras, no tener medianeras, se miran entre sí y es todo lo contrario a lo que la mayoría, por lo menos de la gente con la que nosotros trabajamos, quieren, que es que quieren mantener de alguna manera la privacidad de sus viviendas. Esta idea de trabajar una casa en un barrio suburbano tratando de hacerla casi una fortaleza que se esconda de las miradas indiscretas de los vecinos y se abra solo hacia adentro, la empezamos a explorar unos años antes en esta casa,
donde todos los espacios se abrían hacia un patio que abría al norte y hacia la calle solo abríamos esa abertura. Nos parecía interesante seguir explorando eso. En esta otra casa que nos toca, que les vamos a mostrar ahora, veíamos que este tema de mantener la privacidad era importante y que lo podríamos hacer teniendo el patio ya no en un lugar lateral a la casa como en esta obra que está acá, sino en un lugar central. Nos parecía que rescatar un poco la tipología de claustro, es decir, la casa alrededor de un patio central, donde todas las funciones giran alrededor de ese patio central, no solo que le daba más privacidad a la casa, sino que iba a tener un foco, un centro interesante de la casa, que era precisamente este claustro. Con esto de trabajar que siempre hacemos con referencias y antecedentes, veíamos por ejemplo en la Tourette de Le Corbusier como un proyecto que gira alrededor de un claustro, cuando ese claustro se relaciona con una topografía que no es plana, es decir, con un terreno inclinado, y la arquitectura pasa libremente sobre el terreno, es decir, el patio no cierra la totalidad de las 4 caras de su patio en el contacto con el suelo, hacia abajo empiezan a pasar cosas interesantes. Esa situación era un poco la situación que queríamos recrear en este proyecto, donde teníamos un terreno que de punta a punta tenía un desnivel de unos 4 metros, una pendiente relativamente suave. Entonces nos parecía que acá podíamos trabajar muy bien con la interacción entre una casa con patio central, es decir, una casa casi de claustro, donde las circulaciones giran alrededor de este patio, pero a su vez hacer interactuar este patio con el desnivel del terreno y ver qué pasaba cuando el terreno pasaba libremente por debajo de la casa. Entonces este claustro, que nace como una cosa totalmente cerrada, resulta que no es tan cerrado porque se abre hacia uno de sus extremos. Entonces la casa se fue armando así, prácticamente como una U que gira alrededor del patio, con todas las circulaciones volcadas hacia adentro del patio y los ambientes hacia afuera. Y nos empezamos a encontrar con esos espacios, estos espacios de acá, que es lo que pasa por debajo de la casa, que iba a ser la galería, el quincho, este lugar indeterminado que no es ni interior ni exterior, que es semicubierto. Volve un segundito a la planta. El terreno tiene como 2 calles, o sea, tiene una calle acá y tiene una calle acá abajo. Entonces, el norte hacia arriba y en este lote ya tiene una visual hacia las sierras interesante, hacia el noroeste. Entonces, ahora pasa. Lo interesante que resulta de esta implantación y cómo aprovechar el terreno es que sobre la calle principal donde está el ingreso, la casa tiene como una proporción muy longitudinal y muy chata, lo que hace que de alguna manera el impacto de los metros cuadrados se simule bastante bien, porque del otro lado de la otra calle, digamos, la vivienda queda bastante retraída y perdida entre los árboles, entonces no se lee con gran facilidad la escala que tiene. Acá nos interesó mucho marcar esta protección, digamos, a través de la materialidad del ladrillo cribado. Usamos un ladrillo cementicio que ya viene con el color incorporado, o sea, tratamos que el mantenimiento posterior sea el menos posible. Entonces, bueno, trabajamos con el hormigón y el ladrillo, y en este caso también nos dimos el gusto de hacer un poco este patio con carpintería de madera. Esto es lo más interesante que tiene la casa, el patio o sea, todo gira alrededor del patio. Es un espacio muy agradable y hay una permeabilidad entre el interior y el exterior casi directa, pero lo que hace que toda esta protección le da una privacidad muy grande. Una casa que vista desde la calle es totalmente plana porque se pone paralela a la calle, como la calle en realidad está en un ángulo respecto a la retícula del lote, empieza a ser una casa también como cortada con un filo bastante importante al tener que acomodarse a la línea de retiro de la calle. Entonces también nos gustaba esta ambigüedad de una cosa que la ves como muy plana de frente, pero cuando te vas rotando aparece esta cuestión del filo, del ángulo casi a 45 grados, que nos gustó retomarla cuando hicimos este muro cribado, donde cada ladrillo que arma el cribado se rotaba exactamente los mismos 45 grados que es lo que se rota esta fachada respecto al resto de la casa.
Y bueno, y el tanque, digamos, como este contrapunto a esta horizontalidad. El ingreso, los dos, o sea, el ingreso, hay dos ingresos, porque uno ingresa directamente a una habitación y otro al estar se retraen y se cubren. Y bueno, esto es un poco una imagen de lo que veníamos contando antes, de lo que sucede acá abajo, o sea, cómo el terreno pasa limpio sin tocar la casa por debajo y empieza a resaltar este espacio que además de permitir el estacionamiento de los autos es como una especie de zoom, quincho, un espacio muy versátil y muy agradable porque durante el invierno, digamos, la luz del norte ingresa como hasta por esta línea, a pesar de que esta fachada es sur, el asador está escondido como por acá atrás, entonces es un espacio que tiene mucho uso y da mucha vida a la casa. Bueno, y la última obra que les queríamos mostrar, ya para ir terminando, es una casa que es un poco diferente a las anteriores. No todos los terrenos en los suburbios de Córdoba tienen estos accidentes geográficos, digamos, dependientes, sino que también tenemos barrios totalmente anodinos, de terrenos planos, de casas que se miren unas a otras, donde es muy difícil encontrar una referencia o algo con lo cual trabajar en ese tipo de terrenos. En este terreno, por suerte, teníamos algo que en este caso no era la topografía, no era la pendiente, sino que era un algarrobo de más o menos 80 años que estaba en el medio del terreno. Entonces, casi como por obligación, teníamos que trabajar con ese algarrobo como la única referencia. Sin embargo, nos seguía interesando esto de que las casas en este tipo de barrio debieran ser casi como fortalezas que se cierran al exterior, y a veces cuando no hay un paisaje, en el caso de las casas anteriores teníamos un paisaje serrano al cual mirar. En este barrio no había ningún paisaje, no había nada que mirar. Entonces nos parecía interesante cuando no hay un paisaje interesante que mirar, quizá el paisaje lo podemos construir nosotros y las miradas de la vivienda pueden ser más hacia adentro que hacia afuera. Entonces nos pareció que estaba bien generar esta cuestión de nuevo de la fortaleza con unos muros pesados, bien ciegos, que vayan como encerrando el árbol, que lo dejen al árbol adentro de la casa, ya no como un elemento en el jardín, sino como algo que la casa que lo incorpora, que se apropia. Y acá empezamos con las contradicciones que tiene esta casa, donde a partir de este muro casi fortaleza, pesado, cerrado, de piedra, nos pareció que estaba bien que lo que pasara arriba sea todo lo opuesto, sea algo totalmente liviano, modulado, metálico. Todo lo cerrado que era el muro que define este perímetro era lo perforado que queríamos que sea el techo. Entonces el techo se iba perforando, iba generando una multiplicidad de patios más grandes, más chicos, y iba dejando el árbol principal en uno de los patios centrales. Entonces así empezamos a ver esta cuestión de sobre una especie de perímetro pesado y ciego, apoyar un techo bastante perforado, liviano, metálico. Nos llevó bastante tiempo digerir como esta contradicción, digamos, entre las dos maneras de construir, pero bueno, a la larga creo que nos quedamos contentos con cómo quedó. Entonces acá vemos básicamente cómo la casa se organiza por la retícula estructural del techo básicamente, y esta retícula estructural del techo con una modulación igual en un sentido y diferente en el otro nos permitía ir perforando estos patios y generar el patio principal, este de acá abajo del árbol, y los espacios más públicos de la casa como el living y el quincho totalmente integrados a ese patio principal y iluminados por patios secundarios. Un poco esta cuestión constructiva que explicaba Esteban y por unos temas de muy mal suelo y fundación nos llevó a armar, digamos, toda una platea que envolvía el árbol. En vez de tener que hacer pozos a 16 metros, dijimos, bueno, vamos por una platea, el único peso que ponemos es estos muros de piedra, y después alivianamos todo con la cubierta y con un sistema bien modulado de columnas y perfiles metálicos. Entonces, un poco mostrar cómo la casa hacia la calle se cierra casi completamente, y este tema que contaba Esteban del techo, como básicamente le evita este techo liviano sobre lo pesado y
y lo duro de la piedra. Ahí es el detalle que nos interesaba mostrar. Un poco recortes que abren y que dejan mirar hacia adentro y hacia afuera en la piedra, y cómo la chapa y la estructura metálica resuelven el resto. En este caso el paisaje no tenía una escala con la cual trabajar, pero el árbol sí tenía una escala, entonces nos parecía bueno que la casa sea totalmente un contrapunto a la escala del árbol. El algarrobo es un árbol con una copa baja que se tira hacia abajo, entonces la casa tenía que ser lo más chata posible y casi como insertarse abajo del árbol y generar este contrapunto entre una casa muy horizontal, muy chata, y el árbol, que es lo único que emerge hacia arriba. Y por otro lado, empezar a trabajar como que el patio este que se arma donde esté el árbol pasa a ser casi el centro de la casa. Es el lugar más importante de la casa, al cual se abren todos los espacios. Es bastante más el living que el resto de los lugares de estar de la casa. Ahí en la foto anterior se veía el quincho, que era un espacio muy requerido por la familia esta. Tenía que estar apartado, pero de cierta manera unificado a la casa, y cómo la vivencia del espacio desde el estar hace que se involucre la galería, el patio, el árbol, y que sea todo parte de una misma cosa. Nos interesa mucho trabajar con espacios intermedios en nuestros proyectos, o sea que la acción de salir entre el interior y el exterior, que no sea brusco, o sea, que haya tamices, que haya lugares intermedios donde pueden suceder cosas, y que nos parece muy interesante lo que se genera abajo de este árbol. Digamos, esto sin duda es el corazón de la casa, y por acá va a pasar la vida. Una casa que, si bien los espacios interiores son muy abiertos porque tienen mucha conexión con el exterior, en realidad paradójicamente no tiene ninguna conexión con el exterior, porque como acá no hay ningún paisaje valioso que mirar alrededor, la casa, los interiores son muy abiertos, pero son muy abiertos a este paisaje que construimos, que en este caso es este patio y este lugar abajo del árbol. Entonces nos parecía bueno eso, que todo lo que se abre a la casa se abre hacia este lugar que no es exterior, que tampoco es interior, que es este lugar intermedio, que es como estar abajo del árbol. Bueno, y un poco ya para terminar, era volver a cerrar con la misma idea con la que empezamos. Es decir, una vez se puede pensar que con un encargo tan chico como una casa, los arquitectos tenemos muy poco para decir, salvo resolver correctamente un programa funcional de necesidades que nos plantea la familia, que eso está de más decir que hay que hacerlo. Pero me parece que cada proyecto, por más chico que sea, es una ocasión de reflexionar sobre distintos temas. Y esos temas para nosotros pueden ser la relación con el paisaje, el tema de la privacidad y los modos de habitar, la relación con la ciudad y los espacios urbanos que crean. Y creo que cada proyecto puede ser una ocasión de reflexionar un tema, y que cada uno de esos temas los podés seguir arrastrando en otros proyectos y los podés seguir haciendo crecer. Y bueno, nos parece que eso va enriqueciendo a medida que va pasando el tiempo cada vez más estas experiencias de proyecto. Y bueno, y finalmente agradecer nuevamente, porque estas instancias nos ayudan a seguir reflexionando, a seguir indagando y investigando, digamos, en cuál es el verdadero rol del arquitecto. O sea, nos interpelan, nos preguntan, y bueno, básicamente nos interesa mucho eso, ir reflexionando a medida del trabajo que vamos haciendo. Y bueno, invitarlos Pedro me dijo que había muchos estudiantes también acá, y digamos, a ellos decirles que esta es una profesión maravillosa, digamos, que todo lo que tenemos que hacer es con pasión, que digamos después el reconocimiento llega de alguna u otra forma, digamos, pero lo que más interesa es que amemos lo que hagamos, y que nunca perdamos el foco, que hay personas detrás de esto. O sea, que si nuestro trabajo no ayuda y no colabora en mejorar la calidad de vida, no tiene mucho sentido. Así que muchas gracias. No.